Hay historias que no se pueden explicar, solo se pueden creer. Historias que desafían las leyes de la física, que confunden a los científicos y que aterrorizan al infierno. Una hostia que sangra, un burro que se arrodilla, un rostro que aparece en el pan, una llama que no consume, el cuerpo de Cristo y una hostia que vuela, como si tuviera voluntad propia. No estamos hablando de leyendas, estamos hablando de hechos reales, inexplicables y muchas veces ocultos. La pregunta no es ¿por qué ocurren estos milagros? La verdadera pregunta es ¿por qué no los conoces? En una bella y soleada mañana del año 750, las campanas tocaron alegres, llamando a los habitantes de la pequeña ciudad del anciano a la misa en la iglesia. El celebrante, entretanto, un monje de la orden de San Basilio, no participaba de la alegría general. Hacía ya algún tiempo se sentía asaltado por una fuerte duda. ¿Estaría nuestro Señor Jesucristo real y sustancialmente presente en la Eucaristía? A pesar de que oraba con persistencia, suplicando a Dios que reavivase su fe, ese terrible pensamiento lo atormentaba sin cesar. Así, la celebración del santo sacrificio de la misa constituía para él motivo de sufrimiento, pues era el momento en que la tentación se hacía más intensa. En la hora de la consagración, pronunció claramente, como siempre, las solemnes palabras: «Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre». A continuación, se detuvo, asaltado por violenta incertidumbre. ¿Estará nuestro Señor Jesucristo presente bajo la apariencia de ese minúsculo pedazo de pan y de esas pocas gotas de vino? En ese instante, vio con admiración que la blanca hostia se transformaba en un pedazo de carne y el vino en sangre real que se coaguló y se dividió en 5 fragmentos de forma irregular y de diferentes tamaños. Muy asustado al inicio, después lleno de alegría, el feliz monje permaneció durante cierto tiempo como en éxtasis y después, derramando lágrimas de gratitud, se volvió hacia los fieles y exclamó: «Bendito sea Dios, que para destruir mi incredulidad quiso manifestarse en este santísimo sacramento y hacerse visible a nuestros ojos. Venid, hermanos, y contemplad. He aquí la carne y la sangre de nuestro amantísimo Salvador». ¿Sabías que la fiesta del Corpus Christi nació de un milagro eucarístico? La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, conocida como Corpus Christi, se remonta a un hecho extraordinario. Un sacerdote de Praga, afligido por dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, decidió hacer una peregrinación a Roma. Allí oró con fervor en las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y pidió a Dios que le fortaleciera la fe. De regreso, se detuvo en una pequeña población italiana llamada Bolsena y celebró misa en la iglesia de Santa Cristina. Durante la consagración sucedió el milagro. La hostia comenzó a sangrar y las gotas empaparon el corporal del altar. El Papa Urbano IV, que se encontraba cerca, en Orvieto, encargó a San Buenaventura verificar lo sucedido. Confirmado el portento, pidió llevar el corporal en procesión a Orvieto, donde fue colocado en un relicario sagrado. En honor al milagro, el Papa instituyó en 1264 la fiesta del Corpus Christi, fijándola para el segundo jueves después de Pentecostés. Y para hacerla aún más solemne,
Encomendó a Santo Tomás de Aquino componer himnos como el Pange Lingua y el Tantum Ergo, que aún se cantan en adoración al Santísimo. Dios respondió al sacerdote y también responde hoy, porque cada vez que se celebra la misa, Cristo se hace presente en la Eucaristía, y tú eres su invitado especial. Emmanuel significa Dios con nosotros, y su presencia más íntima es en la Sagrada Comunión. El milagro eucarístico de Etem sucedió aproximadamente hace 356 años en la ciudad peruana de Puerto Etén. En la hostia que había sido expuesta para la adoración pública, apareció el niño Jesús y 3 corazones de color blanco que resplandecían y estaban unidos entre sí. Cada año la fiesta en su honor se comienza a celebrar el 12 de julio con el traslado de la imagen del Niño del Milagro de su santuario al templo en la ciudad de Etén. La fiesta se concluye el 24 de julio. La primera aparición del Divino Niño en el Santísimo Sacramento sucedió en la noche del 2 de junio de 1649 durante la oración de las vísperas y la exposición solemne en honor a la fiesta del Corpus Domini. Concluida la ceremonia, el fraile franciscano Jérome de Silva Manrique estaba reservando la custodia en el tabernáculo cuando de pronto se detuvo. En la hostia había aparecido un rostro resplandeciente de un niño. Estaba rodeado de rizos castaños que caían sobre sus hombros. Todos los fieles presentes pudieron ver lo mismo. La segunda aparición se verificó algunos días después, el 22 de julio, durante los festejos en honor a Santa María Magdalena, patrona de la ciudad. Según el testimonio de Fray Marco López, superior del convento de Chiclayo, durante la exposición del Santísimo Sacramento, el Divino Niño Jesús apareció nuevamente en la hostia, vestido de una túnica de color morado. Debajo de esta tenía una camisa que llegaba a la mitad del pecho, según la usanza de los indios. A través de este signo, el Divino Niño quería identificarse con los habitantes mochicas de Etén para demostrarles su amor. Durante esta aparición, que duró unos 15 minutos, muchos vieron que en la hostia aparecían 3 pequeños corazones blancos, unidos entre sí, simbolizando las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentes en la hostia consagrada. Este ocurrió en Rimini, Italia, en el año 1227, una época de intensa fe, pero también de profundas herejías. Uno de los errores más difundidos entonces era una negación sutil, pero letal, que Cristo no estaba realmente presente en la Eucaristía, que el pan seguía siendo pan y el vino no era más que vino, solo símbolos, solo recuerdos, nada más. Entre los que luchaban contra esta doctrina había un hombre, Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. A su lado, predicando la verdad de la presencia real de Cristo en la hostia, estaba también San Antonio de Padua. Fue precisamente San Antonio quien protagonizó un milagro que todavía hoy desconcierta y sacude las conciencias. Un día, en una región dominada por la indiferencia y el desprecio por la Eucaristía, San Antonio se encontró con un hombre testarudo, frío y muy seguro de sí mismo. Era un hereje. Negaba públicamente la presencia de Cristo en la hostia consagrada, burlándose de quienes creían en ella. Un provocador que pensaba que la fe era una farsa, y los creyentes ingenuos. San Antonio, con paciencia y firmeza, intentó hacerlo entrar en razón. Le habló de la Escritura, de los milagros, de la tradición de la Iglesia. Pero el hombre no se dejaba convencer. Y entonces el santo le lanzó un reto. Le dijo: si tu burro, después de 3 días de ayuno, elige postrarse ante el Santísimo Sacramento en lugar de abalanzarse sobre su comida,
Te convencerás de que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. El hereje sonrió con arrogancia. Aceptó. Pensó que sería fácil, que el hambre vencería, que el animal no haría más que seguir su instinto. Los términos eran claros. Durante 3 días, el burro del hombre no recibiría alimento alguno. Al tercer día, se le presentaría un bulto de heno fresco. Y al mismo tiempo, San Antonio expondría la hostia consagrada en una custodia. La prueba se llevó a cabo en la plaza pública. Una gran multitud se congregó. Estaban los curiosos, los escépticos, los creyentes, los burlones. Y en medio de todos ellos, el burro hambriento, temblando de debilidad. De un lado el alimento, del otro la Eucaristía. El santo se arrodilló, elevó la custodia con la hostia y con voz solemne dijo: en nombre del Creador que hizo el cielo y la tierra, y que por amor a los hombres se oculta en este sacramento, te ordeno, criatura de Dios, que vengas y rindas honor a tu Señor. El burro levantó la cabeza, miró al heno, lo olfateó, se acercó como si fuera a devorarlo. Y entonces, ante los ojos de todos, dio media vuelta. Caminó lentamente hacia el altar improvisado y se arrodilló. Sí, se arrodilló. El animal, incapaz de razonar, obedeció al instinto más profundo del universo, la adoración al Creador. No se inclinó ante comida, se inclinó ante Dios. El silencio fue total. Algunos se persignaron, otros cayeron de rodillas, y el hereje lloró. Aquel gesto sencillo, humilde, casi absurdo, fue más poderoso que todos los sermones del mundo. Porque si un burro hambriento puede reconocer la presencia de Cristo, ¿cómo es posible que tantos hombres la nieguen? El hecho corrió de boca en boca. Fue relatado por testigos, conservado en la tradición, pintado en frescos antiguos y recordado durante siglos por los franciscanos. Internacional, India. El Vaticano reconoce oficialmente un milagro eucarístico en Kerala. Durante una misa en Kerala, India, un sacerdote observó en la hostia consagrada lo que parecía ser el rostro de Jesucristo. Tras rigurosas investigaciones, la Santa Sede ha dado a conocer una noticia que ha despertado un profundo eco en la comunidad católica internacional. Se ha reconocido oficialmente un milagro eucarístico ocurrido en Kerala, India. El hecho tuvo lugar el 15 de noviembre de 2013, durante la misa matutina en la Iglesia de Cristo Rey, ubicada en Vilacanur, dentro de la diócesis siro-malabar de Tellicherry. Fue en ese contexto litúrgico cuando el padre Thomas Petical notó algo extraordinario en la hostia consagrada. Una imagen inusual en la hostia consagrada, la cual parecía representar el rostro de Jesucristo. La noticia se propagó rápidamente, atrayendo tanto a fieles como a medios de comunicación, y en pocos días la iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban contemplar el fenómeno. Este reconocimiento implica que no existe una explicación natural para lo ocurrido, confirmando así su carácter sobrenatural y reforzando la creencia en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Era de noche. En un pequeño pueblo, los fieles se habían retirado a descansar. La iglesia, como cada noche, permanecía cerrada. Dentro, en el sagrario, descansaba la hostia consagrada. Cristo estaba allí, oculto bajo la forma del pan, silencioso, paciente, esperando a las almas como cada día desde hace siglos. Entonces ocurrió una chispa, una llama. La iglesia comenzó a arder. Primero las bancas, luego los muros, el techo, las imágenes, el altar. El fuego rugía. Los vecinos corrieron al ver las llamas, pero era tarde. Nada se podía salvar. Algunos intentaron entrar buscando rescatar las reliquias, los vasos sagrados, los objetos litúrgicos, pero el humo era espeso y irrespirable. Las llamas se alzaban como lenguas de destrucción. Todos retrocedieron. Todos, excepto una mujer, una feligresa sencilla, anciana, casi ciega. Había asistido a misa cada día desde su juventud. Era pobre sin estudios, pero poseía una fe de acero. Al ver que el templo ardía, gritó: «¡El Santísimo! El Señor está dentro». Se arrodilló llorando, implorando que Dios no permitiera que su propio cuerpo fuera profanado por el fuego. Entonces sucedió. Un testigo gritó. Señalaba hacia el interior del templo, desde donde las llamas emergían como si el infierno mismo se hubiese abierto. Y entre las brasas, entre la destrucción total, una luz distinta comenzó a brillar. Era blanca, radiante, inmóvil.
Y pronto todos la vieron, la hostia suspendida en el aire. No era una ilusión, no era un reflejo, era la hostia consagrada, flotando a varios metros de altura, sobre el altar calcinado rodeada de humo y cenizas. Intacta, las llamas la rodeaban pero no la tocaban. El fuego subía, bajaba, giraba, pero se detenía ante ella, como si una barrera invisible protegiera lo sagrado. El pueblo entero presenció el prodigio. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a cantar himnos. Las campanas, que ya no colgaban de la torre caída, repicaban en los corazones de los fieles, que no podían apartar la vista de aquella visión sobrenatural. Pasaron horas, nadie lo sabe con exactitud. El tiempo pareció detenerse, y entonces, con la misma suavidad con la que una pluma cae al suelo, la hostia descendió lentamente y reposó sobre lo que quedaba del altar. El fuego, que había consumido techos, columnas, confesionarios, imágenes y bancos, no había tocado el altar. Cuando finalmente los fieles lograron entrar al templo al día siguiente, todo era ceniza. Todo, excepto el lugar donde Cristo había estado presente. El altar estaba ennegrecido, pero no destruido. La hostia seguía allí, sin marcas, sin quemaduras, sin un solo daño. Los teólogos y los sacerdotes que estudiaron el caso años después coincidieron. Dios había permitido aquel milagro. San Juan Crisóstomo, que era una gran luz para su siglo, un gran predicador, llamado que por causa de su gran elocuencia, su gran predicación era llamado Boca de Oro, y por lo contundente de su vigorosa argumentación, también se le llamaba Martillo de la Herejía, convirtió con su predicación a innumerables herejes macedonios, entre los cuales hubo uno a cuya mujer, como se obstinara en seguir afiliada a los sectarios, quiso el Señor que le sucediera un hecho maravilloso que determinó, al fin, su perfecta conversión. Las verdades expuestas por San Juan Crisóstomo se mostraban tan evidentes al marido que le pareció que no debía tolerar por más tiempo el que profesara su esposa errores tan pésimos de la herejía, y le persuadió para que renunciara a la herejía y abrazara la fe católica. Pero ningún fruto sacaba de sus amonestaciones, ni de sus largas discusiones, porque era grande la tenacidad con que la esposa defendía la herejía, hasta que se agotaron todos los medios para conducirla al buen camino. El marido la amenazó de separarse de ella, si es que cuanto antes ella no accedía a sus deseos, siguiendo el buen ejemplo que le había dado. La mujer, por cumplir con su marido en apariencia, pero perseverando en su obstinación, le dijo que haría lo que le mandaba, y, conversando con una criada suya, confabulando con ella, acudió a un templo de herejes, y tomando el pan que falsamente era consagrado y que era repartido entre sus adeptos, se lo dio a la criada para que lo guardara. Luego se fue a la iglesia de los católicos con su marido para comulgar y asegurarle que era católica, y recibiendo la hostia consagrada, fingiendo que se inclinaba para orar, la dio a su criada, que estaba a su lado, y ella ahí enseguida tomó del pan recibido de los herejes. Pero, sorpresa, el pan de los herejes se había convertido en una piedra. La desventurada mujer, atónita y fuera de sí, le comentó esto a San Juan Crisóstomo, y él, al ver que con eso ella se convirtió, la aceptó en la fe católica y se publicó el milagro, guardándose para perpetua memoria en Constantinopla, aquella piedra en que el pan de los herejes se había convertido. Los milagros eucarísticos no son solo hechos del pasado, son realidades vivas que siguen tocando corazones, sanando heridas y obrando milagros todos los días.
Estos milagros nos recuerdan que nunca estamos solos, que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y que su poder sigue transformando vidas, incluso en los momentos más oscuros.